Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Ya como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego presentarlas. Pues bueno, antes de dar inicio al tema, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Pues alumnos, la clase anterior estábamos hablando sobre el origen de la monarquía romana, ¿sí? Muy bien. Incluso hemos hablado del Imperio Romano, su religión, cómo era, ¿no es cierto? Muy bien. Las sociedades, cómo estaban dentro del Imperio Romano, cómo era su jerarquización. Pues ahora vamos a hablar su arte y decadencia de Roma, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá el Coliseo Romano, las esculturas, ¿no? Las pinturas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. El arte de Roma. Muy bien. Las primeras manifestaciones surgieron bajo la influencia del arte etrusco y griego. Ha sido catalogado como protagonismo, ¿sí? Entonces el arte de Roma pues fue la influencia de la ciudad etrusca con los griegos, ¿ya? Entonces de ahí estos romanos empezaron a desarrollar diferentes tipos de arte, como por ejemplo tenemos la arquitectura, ¿ya? A ver, en la arquitectura pues es la rama artística característica de los romanos. Fue la arquitectura de acuerdo con su función. La arquitectura romana se podía clasificar en dos tipos: en la civil y en lo religioso. En lo civil pues son construcciones para mejorar las condiciones de vida de la población. A ver, por ejemplo, acá en San Juan de Lurigancho muchas veces nos falta el agua, desagüe, todo eso, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, que vienen personas de otro lugar e invaden territorios, entonces le falta luz eléctrica, carreteras, entonces todo eso hace el alcalde para que estas personas vivan tranquilas. De igual manera pasó en Roma, ¿no? Empezaron a construir estos, vamos a decir, puentes, calzadas, viaductos, ¿no? Para que la población esté satisfecha de su gobierno, ¿no? Aparte de esto, también se crearon los teatros, los circos, coliseos, etcétera, etcétera, para que haya una distracción en la población romana. En la arquitectura religiosa, pues, se construyeron, ¿qué? Las iglesias, los templos, ¿no? Que eran los más significativos de la historia. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá una construcción que es del Coliseo Romano, ¿no? Que se hicieron para poder satisfacer a las personas con que se presentaban en concurso, vamos a decir. Tenemos la escultura. Fueron copias de la escultura griega. Una de sus características y es su función narrativa, descriptiva o conmemorativa. La escultura de retrato se inició con la belleza y parte del cuello, luego el busto y después el cuerpo entero, ¿cierto? Muy bien, entonces primero ellos hacían la escultura solamente de la cabeza y después iban a la cabeza más el cuello más el busto, ¿no? Y luego el cuerpo entero. Empezaron a hacer grandes esculturas en su imperio, ¿ya? En cada ciudad de Roma, ¿ya? En cada provincia romana, entonces habían esculturas gigantes. Las pinturas, pues estaba dividida de dos maneras: el neoático y el helenístico alejandrino. El neoático, temas mitológicos y epopeyas, cuidando la forma humana.
y el helenístico alejandrino, tema de paisajes rurales y marítimos, ¿sí? Entonces, habían dos tipos de pinturas, ¿ya? Que ellos hacían, ¿ya? Por ejemplo, hacían un cuadro mitológico, por ejemplo, de los dioses, o de, por ejemplo, una sirena, ¿no? Es mítico eso. Y acá, en el helenístico alejandrino, pues, dibujaban sobre todo paisajes, ¿sí? El árbol, los cerros, ¿no? Etcétera. Y por último tenemos el mosaico. Era la técnica para las decoraciones de paredes y pavimentos, incluida personajes religiosos e históricos que se utilizaron para decorar templos y palacios. Se utilizaron teselas o piedras pequeñas y losetas, ¿sí? Muy bien. Aquí estamos viendo sobre mitología, ¿cierto? Del ave gigante. Y temas de paisajes y rurales, pues acá vemos un paisaje, ¿no? Donde el hombre está combatiendo con un animal feroz. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Los mosaicos están aquí en Roma, ¿no? Como pisos, ¿ya? Y aquí están en las paredes, pues dibujadas, ¿no? Eso se ve aquí en Lima, también se ve en Lima, ¿ya? El cristianismo en Roma surgió a principios del siglo I después de Cristo en la provincia de Judea. Con el fin de controlar las provincias, los romanos nombraron reyes para garantizar la paz. Sin embargo, la tensión se agravó por la resistencia del pueblo judío a la dominación romana, ¿ya? Entonces, ellos pensaban que predicando la palabra de Dios, todos iban a estar de acuerdo con el catolicismo y así poder gobernar a estos reyes tranquilos. Pero los judíos no, pues. En este contexto surgió la figura de Jesús de Nazaret, quien comenzó a predicar entre el pueblo judío. Jesús anunció la llegada de Dios por medio del arrepentimiento y la renovación espiritual, ¿sí? Aquí ya vemos pues el nacimiento, ¿no? de Jesús, que vino para salvarnos a nosotros de los pecados que estaban cometiendo las personas, vamos a decir, ¿sí? Vida y resurrección y muerte de Jesucristo. Continuamos. La religión en Roma. ¿Cómo era la religión en Roma? Tras la muerte de Jesús en el año 33 después de Cristo, uno de sus discípulos, Pedro, fundó una iglesia de fieles judíos en la ciudad de Jerusalén. La predicación de Pablo de Tarso favoreció la expansión del cristianismo, que se convirtieron en perseguidos de los romanos. La persecución cristiana culminó en el siglo IV gracias al Edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino, que concedió la libertad del culto y devolvió los bienes confiscados. Los cristianos organizaron su iglesia en parroquias, supervisados por sacerdotes, y agrupadas en diócesis, supervisadas por obispos, que el obispo se convirtió en papa. Roma se convirtió en centro del cristianismo. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declaró al cristianismo católico, religión oficial del imperio, y prohibió la práctica de cualquier otra religión en el imperio. Muy bien, aquí vemos a Jesús predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Ya casi al final del año 33. ¿Ya? Y después acá vemos al emperador Teodosio, que vio la cruz en el cielo y entonces dijo: no, hay que declarar el catolicismo en todo el imperio, dijo, ¿no? Muy bien, continuamos. La decadencia de Roma. En el siglo III el imperio romano inicia su decadencia. Su principal causa fueron los problemas de sucesión del emperador. Se querían sustituir al emperador, ¿no es cierto? Muy bien. La complicada administración del imperio. O sea, no había una buena administración, todos querían gobernar. Y el poder de los militares que se rebelaron contra el poder imperial. O sea, por causa de los militares también fue la decadencia del imperio romano. La división del imperio.
En el año 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en una tetrarquía, es decir, un gobierno en 4 gobernantes. Fue Constantino que logró la reunificación. En el año 395 después de Cristo, Teodosio divide el imperio romano entre sus hijos. Honorio, que le tocó el occidente como capital, tenía Roma, y Arcadio al oriente, cuya capital era Constantinopla. Las invasiones bárbaras también fue otro punto muy importante de la decadencia de Roma. El Imperio Romano de Occidente fue invadido por los bárbaros en el año 476 después de Cristo. De esta forma, Roma fue sustituida por una serie de reinos como los ostrogodos en Italia, los francos en el norte de Francia y los vándalos en el norte del África. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta el año 1453, cuando fue conquistada por los turcos otomanos. Muy bien, aquí vemos cómo fue la decadencia del Imperio Romano, todo pues fuego, incendios, ¿no? Muy bien. Así que chicos, así se derrumba este gran Imperio Romano. Chicos, aquí les dejo las actividades, ¿ya? Y no se olviden de desarrollar el libro de actividad página 46-47. Ya nos estamos viendo, cuídense.